Doctor Duvalín Rodríguez, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros. De igual manera, gracias por la invitación. Comencemos. A ver, hay toda una discusión que se ha producido en torno al Contralor General de la República. Y claro, no le estoy preguntando por asuntos procesales, porque este no es un caso todavía, recién el Ministerio Público acaba de abrir una investigación. Pero ¿qué le dice un caso de esta naturaleza? Porque la discusión se ha tornado en que el Contralor buscaba evitar una denuncia, el Congreso parece que le dio un nivel de protección, pero por otro lado él se defiende diciendo, esto es el gobierno que me está atacando porque le saqué lo de chinchero si no le gustó. Entonces estamos frente a la Contraloría, que es pues fundamental para la transparencia, para la lucha contra la corrupción. ¿Cuál es su opinión sobre esto? A ver, yo tengo una opinión muy particular. Ajá. Yo pienso que en la lucha contra la corrupción, obviamente estamos comprometidos todos, incluida la sociedad civil, pero hay instituciones que deben liderar este proceso. Y yo creo que la Contraloría es el principal portaestandarte de la bandera de la lucha contra la corrupción. Luego viene ya el tema, pues cuando ya hay indicios, digamos, de delictivos, ya entra pues el Ministerio Público, entra el Poder Judicial, pero obviamente la primera barrera de contención tiene que ser necesariamente la Contraloría, pero no necesariamente para castigar, sino fundamentalmente para prevenir. Yo pienso, por ejemplo, que la Contraloría debe desarrollar programas muy grandes, por ejemplo, de capacitación para alcaldes, para gobernadores, es decir, todos aquellos que tienen que ver con el gasto público. Ajá. Es decir, que aquellos que manejan fondos públicos, porque hay lugares, pues, en honor a la verdad, nosotros que conocemos el Perú profundo, digamos, hay alcaldes que podríamos llamar incluso hasta analfabetos, sí, que son campesinos, son personas que ganan una elección y al final no saben qué hacer con el dinero, entonces fácilmente podrían incurrir, digamos, en conductas ilícitas. Entonces yo creo... Pero del otro lado, el señor presidente del Poder Judicial, hay gente muy bien cultivada y muy bien preparada que justamente utilizan eso para robar de manera sofisticada. Claro, ese ya es el otro extremo. Sí. Pero yo digo, el tema también va por la prevención fundamentalmente. Entonces, completando la respuesta, yo creo que la Contraloría tiene que liderar este proceso, pero en lo cual estamos comprometidos obviamente todos, particularmente hoy día, por ejemplo, tenemos una reunión de la Comisión Nacional Anticorrupción que ha venido liderando el fiscal de la Nación, y ahí se tiene, digamos, diseñado un plan, un programa nacional de lucha contra la corrupción, y obviamente dentro de este programa la Contraloría juega un papel protagónico. Sí, yo siempre he dicho que la CANA debería ser la esencia, el corazón de las políticas públicas anticorrupción, pero creo que no se le ha dado esa importancia. Pero quiero salir del Contralor preguntándole, entonces, estos cuestionamientos al Contralor hacen que ese estandarte, que debería ser la Contraloría de la lucha contra la corrupción desde el ámbito sobre todo preventivo, pues de alguna manera sea manoseada, ensuciada, cuestionada, le genera duda, le genera sospecha la situación ahora en la que está el Contralor. Bueno, yo pienso que hay que partir del principio de la buena fe. Y en eso también, así como en términos procesales, penales, nos acompaña el principio de presunción de inocencia. Mientras no se demuestre que hay una conducta, digamos, delictiva o irregular, no podemos, digamos, elaborar un juicio de culpabilidad. Entonces yo en ese terreno tengo que, digamos, abstenerme de dar, digamos, una opinión si es que el Contralor podría estar o no involucrado en los actos que se le están atribuyendo. En todo caso, como aquí todos podemos ser investigados, ya el órgano competente, que en este caso es la Fiscalía, creo que está tomando cartas en el asunto. Pero lo previo a eso es que el Congreso de la República demoró esto, porque de repente a estas alturas deberíamos haber estado ya frente al desenlace de la investigación de ese caso, porque si se presentó el 2016, hace casi un año, y a estas alturas deberíamos saber si tuvo o no responsabilidad, pero el Congreso como que dificultó o digamos hizo transitar el caso por un laberinto justamente de repente para no llegar a saber exactamente qué pasó. Ya ese es un asunto pues... Claro, es un tema pues de las comisiones del Congreso, sobre todo la Comisión de Fiscalización, que entiendo que ellos están expresando, digamos, una suerte de descargos, ¿no?, respecto a esta suerte, digamos, de lentitud, digamos, respecto a una denuncia que ya se habría presentado con anticipación. ¿Pero a usted le parece, por lo que significa la Contraloría, que no debería repensar el propio Contralor eso que ayer afirmó de que no iba a renunciar? Porque la Contraloría tiene que ser pues un referente moral, porque, o sea, la Contraloría le va a decir a usted como presidente del Poder Judicial, ¿sabe qué, señor Duvalín Rodríguez? Usted no están haciendo buenas compras, tiene una serie de problemas.
Pero claro, si yo tengo un contador así, yo le respondería, pero un ratito, resuélveme lo de los carros primero y vienes a preguntarme después. Claro. O sea, no le resta autoridad a un funcionario de ese nivel estar en un embrollo de esta naturaleza. Y además, ¿cuál es, digamos, el referente que hay que tomar? ¿Un proceso judicial que termine si es responsable o en las altas autoridades el deber ser y parecer también? Claro, es que hay, digamos, diversas responsabilidades. Por ejemplo, a veces los políticos asumen responsabilidades políticas que son diferentes a las responsabilidades penales. Exactamente. Entonces, digamos, ya está en la evaluación que haga el señor Contralor, digamos, al tomar la decisión que le parezca conveniente. Pero yo he dicho también que la Contraloría tiene que jugar un papel importante en la lucha contra la corrupción. Incluso en algunos países se ha hablado del poder moral de un país, porque hablamos de tres poderes que son los clásicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero aparte hay una suerte de poder moral que estaría, digamos, un poco observando que haya, digamos, moralidad en la administración pública, y este poder moral, en cierto modo, pues lo representa la Contraloría, y creo que debe ser, pues, digamos, obviamente una institución que lidere, digamos, la lucha contra la corrupción. Y que sea incuestionable, ese es el tema, porque finalmente, o sea, yo digo, las instituciones pueden tener problemas, pero tienen que saber afrontarlas en los niveles que corresponde, el penal, el administrativo, pero sobre todo el otro, que es el más difícil de aceptar, que es el político. Es decir, no es que yo esté metido, pero si esto le afecta la credibilidad de la Contraloría, yo me someto, yo salgo, yo dejo un pago costado, yo me retiro, pero eso no ha sido la actitud, ha sido que no, yo no voy a salir, y que ¿Y qué le parece si es que en realidad fue también el hecho de que Chinchero no le gustó al gobierno y el gobierno inmediatamente sacó eso? Sí, bueno, pero ese es un tema, pues, digamos, de debate entre el Poder Ejecutivo, tema que tiene que ver también aquí en este asunto, el Congreso de la República, y yo, digamos, no quisiera intervenir, digamos, pronunciándome respecto a al papel que cada uno ha jugado, y yo creo que ya posteriormente los acontecimientos, digamos, serán esclarecidos. Pero sobre Chincheros, señor presidente del Poder Judicial, se puede pronunciar no sobre el caso, sino que estamos discutiendo Lavallato. Y ustedes han organizado un sistema anticorrupción, el Ministerio Público está trabajando, todos estamos metidos en Lavallato, ¿de acuerdo? Y cuando Lavallato nos está diciendo, oye, adendas fraudulentas, contratos por debajo de la mesa, coimas, corrupción, las observaciones a Chinchero son que pudo haber existido cosas de esa naturaleza, hay que determinar la magnitud. Pero ¿no le parece que si estamos en esta discusión y en este interés todo, habría que tener más cuidado en hacer estas cosas, porque si no todo llama a la sospecha? Yo creo que en todas las actividades, digamos, que tiene que ver con el gasto público, tiene que tenerse cuidado. Por ejemplo, hay que tenerse mucho cuidado justamente con las adendas, porque ya por las experiencias anteriores que usted está indicando, hemos tenido malas experiencias con el tema de las adendas, como también, por ejemplo, los famosos decretos de urgencia, digamos, cuando se hacen, digamos, cuando hay respecto, digamos, a fenómenos naturales, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahora que se va a invertir mucho dinero en la reconstrucción, yo pienso, pues, que se tiene que, digamos, reforzar los mecanismos de control del gasto público. Sí, hay que hacerlo, aunque se ha dicho que se va a dar plata a los órganos de control para que justamente puedan estar más atentos. ¿Y le parece que esta ley de la reconstrucción pone los candados suficientes para que no exista un descontrol, va la redundancia? Yo pienso que en términos generales sí está, digamos, tomándose previsiones, pero como digo, la ciudadanía tiene que estar atenta, alerta al gasto de este presupuesto, porque no estamos hablando de una cantidad pequeña, estamos hablando de cerca de 20.000 millones de soles, que claro, no se van a invertir todo de golpe, pero de manera gradual es una suma bastante grande. Entonces yo creo que aquí, pues, se tienen que duplicar los esfuerzos, particularmente por la Contraloría, y sobre todo yo creo que los organismos de control interno de cada institución también tienen que ser reforzados, vale decir, la Contraloría tiene que ser una suerte como descentralizada, porque si todo va a estar fiscalizado desde Lima, va a ser materialmente imposible que ellos pudieran estar viendo cómo se está implementando, por ejemplo, la reconstrucción, por decir, en Catacaos, en Sechura, qué sé yo, ¿no? Porque el ritmo de la exigencia es mayor al ritmo de la burocracia que puede tener justamente otros tiempos, ¿no? Doctor Rodríguez, se ha en los últimos días, digamos, a través de casos específicos, planteado la discusión sobre algunos resguardos que el Estado de Derecho plantea. Una es la cosa juzgada, el tema de
las resoluciones ya confirmadas en inclusive la Corte Suprema. Y le planteo dos casos muy puntuales. Uno es el caso de Ollantumala, el caso Madre Mía, llamado, en sus dos extremos. El tema de las investigaciones por el caso Madre Mía, desaparición de 3 personas, y el otro lado el archivamiento en el caso de la compra de testigos. Las dos en la Corte Suprema, por 2 jueces que no se puede decir que piensan igual en materia de derechos humanos, que además en la Corte Suprema han expresado 2 posiciones totalmente distintas. Ustedes sacaron un pronunciamiento cuando hubieron ataques claros a la Corte Suprema y en particular al doctor San Martín. ¿Cómo se resuelve ese tema? ¿Qué va a hacer el Poder Judicial? Porque creo que ese es el inicio de otros cuestionamientos que van a venir por otras sentencias también. Bueno, en principio, como usted lo indica, existe lo que se llama la cosa juzgada. Y la cosa juzgada ya se produce cuando se agotan todas las instancias. Y particularmente cuando hay casos que llegan a la Corte Suprema, pues ya la Corte Suprema es la última palabra. Y para referirme a los dos casos, en el tema del sobreseimiento respecto al señor Humala, ahí funcionó técnicamente lo que se llama el principio acusatorio. El fiscal superior Cubas Villanueva no acusó. Entonces la sala superior emitió un auto de no enjuiciamiento, o sea, de archivamiento. Esta decisión fue impugnada. Subió un recurso de nulidad a la Corte Suprema. Esto fue derivado al fiscal supremo en lo penal. ¿Qué dice el fiscal de la Nación? Y el fiscal supremo ratificó el criterio del fiscal superior, con lo cual técnicamente, jurídicamente, por más que se pueda decir cualquier cosa, la Corte Suprema no tenía ninguna otra opción más que, digamos, confirmar lo que ya se había hecho. Eso se llama principio acusatorio, porque el Poder Judicial no puede hacer el papel de fiscal, ni siquiera. Bueno, existe tal vez una excepción cuando, por ejemplo, cuando es un tema que es a nivel de Corte Superior, si el fiscal, por ejemplo, provincial, que es un proceso sumario, no acusa, el juez puede decir: yo soy distinto parecer, y elevo en consulta al fiscal superior. Claro. Y el fiscal superior le puede corregir al fiscal, digamos, provincial. Incluso ahí la propia sala penal un poco como que se aparta de su labor de juzgadora y un poco que se entromete en la labor del fiscal. Pero en ese nivel, en la Suprema, ya es totalmente imposible. Ahora, entonces ahí simplemente funcionó el principio acusatorio puro. Por tanto, jurídicamente yo pienso que es una resolución que, digamos, estaba ajustada a derecho. Ahora, incluso a pesar de ello, no ha sido una resolución de una página, ha sido una resolución de varias páginas, donde recogen los fundamentos o los criterios que tuvieron tanto el fiscal como la sala para el sobreseimiento. O sea, esa decisión jurídicamente me parece que no puede, digamos, ser cuestionada así con mucha falencia. Ahora, el otro tema, la famosa compra de testigos, ahí sí hubo una acusación, hubo una sentencia absolutoria de una sala superior de Lima, hubo un recurso de nulidad y una sala de la Corte Suprema confirmó esa sentencia, y la confirmó entre otros argumentos porque las pruebas de cargo habían sido cuestionadas con pruebas de descargo, declaraciones que luego se habían retirado o se habían contradicho. En fin, yo ya no conozco en detalle esa resolución, pero en todo caso fue una resolución también emitida en última instancia. Ahora, lo que también fluye de la información que se tiene, que no se tuvieron digamos, a la mano, a disposición de los jueces en las dos salas, información que ahora se conoce. De acuerdo. Y ahora nosotros los jueces, pues, por más que, digamos, a veces se nos critique, se nos cuestione, nosotros no somos adivinos para ver qué es lo que más después va a aparecer. Entonces han aparecido. O sea, juzgan en base a lo que tienen en ese momento. Lo que no está en el expediente no existe. Ya, de acuerdo, pero lo que existe después. Así es. Se puede genera otra realidad. ¿Que puede hacer cambiar una sentencia de la Corte Suprema? No, ¿O la no, vía es la que ha aplicado el Ministerio Público Público con otro caso? Claro, no es que, digamos, se va a reabrir formalmente ese proceso. Tendría que realizarse otra investigación. Claro, yo entiendo que el Ministerio Público ya está investigando, y para eso también tenemos incluso jurisprudencia, digamos, supranacional, ¿no? Que, digamos, en la lucha, digamos, contra los delitos de lesa humanidad, digamos, incluso pues la cosa juzgada no es tan sacrosanta, y el tema de la prescripción tampoco es un tema, digamos, que pueda ser usado. De acuerdo, y por ahí es que, digamos, protegiendo un bien jurídico mayor, que es el derecho a las víctimas de conocer qué pasó con sus familiares, es que se puede reabrir el caso. Pero el otro caso es el caso Fujimori también, que hoy día se está discutiendo. Hay un habeas corpus que discute lo que hizo la Corte Suprema, y que hizo la Corte Suprema en 2 instancias. Una que es la sala que presidió el doctor San Martín, y la segunda que presidió usted, ¿no es cierto? Ahora se ha abierto toda una discusión en torno a la figura del
secuestro agravado, ¿no? Keiko Fujimori lo que dice es que su papá nunca secuestró y menos desarrolló un secuestro agravado. ¿Cuál es el punto de vista de usted? Además, no solo como presidente del Poder Judicial, sino que a los jueces se les conoce por sus sentencias. Como presidente de la sala que confirmó esa sentencia, ¿se ratifica en torno a lo que dijo esa sentencia? Bueno, nosotros hemos expresado los fundamentos de la sentencia en la propia sentencia, claro, ¿no? Entonces ahí están los fundamentos. Ahora, sin embargo, eso no es, pues, digamos, una cosa que merezca unanimidad de criterios entre los juristas, los abogados y los propios jueces. De y por tanto eso puede ser... Como todas las sentencias, digamos, entonces, claro, entonces... en este caso los que han planteado el habeas corpus consideran que no se darían, digamos, los elementos objetivos para el tema del secuestro agravado, que es fundamentalmente lo que se cuestiona, ¿no? Entonces ese es un tema, pues, de apreciación jurídica sobre la cual yo ya no tengo por qué pronunciarme, porque ya en el caso nuestro ya lo dijimos en la sentencia. ¿Qué cosa? Que Fujimori sí fue... Claro, en la sentencia se ratificó lo que había hecho el Tribunal de Juzgamiento, de que se había presentado la figura del secuestro agravado. Eso es lo que se había establecido, digamos, en los dos fallos. De acuerdo, pero se puede cambiar la tipificación de un delito, no sé, en una condena por un delito que ellos dicen no cometió. O sea, eso se discute en el juicio, y ellos discutieron el tema del secuestro agravado. No es que se enteraron después de la sentencia que los habían sentenciado por eso. Ese es el tema. Como le digo, los argumentos a favor y en contra del secuestro agravado ya fueron expresados en la resolución, pero como ahora está en marcha un habeas corpus donde un argumento fundamental es el tema del secuestro agravado, entonces yo prefiero ya no volver a referirme al tema, porque podría ser interpretado como que estoy dando alguna orientación a los jueces, pero digamos, pero usted no puede, por más que sea presidente del Poder Judicial ahora, dejar de lado el pronunciamiento que usted ya hizo como juez cuando trató el caso. Y la pregunta es, entonces, usted que presidió la sala que en segunda instancia ratificó la sentencia, ¿se ratifica en que los fundamentos por los cuales fue condenado Fujimori eran los correctos? Ya, como le digo, los fundamentos de nuestra resolución están consignados en esta sentencia, y ellos hablan, digamos, por sí solos. Sí. Doctor Duvalí Rodríguez, usted ha dicho, y con razón, que a Toledo no lo persiguen políticamente. Sí, hay que perseguirlo, obviamente, judicialmente, porque tiene una prisión preventiva. Pero lo que no se logra saber muy bien es por qué es que él está en la situación en la que está en Estados Unidos, tranquilo. Ahora se ha descubierto que esta reunión en la que participó ni siquiera la habían invitado, llegó y se hizo un discurso, en fin, el señor está muy confiado. Pero está confiado, ¿por qué? Porque aquí no se están haciendo bien las cosas para pedir que venga, o porque él, viviendo en Estados Unidos, tiene niveles de protección allá que sabe que no le va a tocar de ninguna manera. ¿En qué está el proceso de pedido de detención con fines de extradición? A ver, hay dos procesos. El proceso Ecoteva, que es el más antiguo, que está en el 34 Juzgado Penal de Lima, que es juzgado de criminalidad organizada, no es juzgado anticorrupción. De acuerdo. No está ni siquiera en el subsistema anticorrupción de la Corte de Lima, está en criminalidad organizada. Y ese es un problema, ¿no? Entonces, tener dos casos, digamos, en dos sistemas entonces, distintos. Exactamente, ese es un problema. Pero a lo cual me voy a referir después. Entonces, en este proceso, él estaba con comparecencia, y él dice, efectivamente, yo he ido a dar declaraciones, eso es correcto. Pero cuando ya se supieron nuevos hechos, como el caso ya de las declaraciones del señor Barata, o sea, Odebrecht, cuando ya habla de los 20 millones, ¿no? Entonces ahí es que el fiscal, la señora Rosana Manuela Villar, creo que se llama, ella dice, con los nuevos elementos ya varió la situación, y por tanto yo pido prisión preventiva. Entonces se hace la audiencia de prisión preventiva en el juzgado que despacha el doctor Belconcha, aunque la resolución la emitió otro juez, y declararon fundada, digamos, ese requerimiento, y se emite la orden de prisión preventiva, que tampoco es por el momento definitiva. ¿Por qué? Porque está apelada. Y yo tengo conocimiento que para el día 8 de junio es la cuarta sala de reos libres ha señalado la audiencia para ver la apelación de la prisión preventiva en el caso Ecoteva. De acuerdo. De tal manera que si, por ejemplo, el señor Toledo dijera, yo quiero que me escuchen personalmente, como él dice, pues aquí tiene una oportunidad, que vaya a la audiencia de apelación. Procesalmente tendría la posibilidad de venir y decir. Claro, podría venir a la audiencia de apelación para el día 6 de junio y decir, señores, yo estoy aquí, no me estoy corriendo, no estoy eludiendo las investigaciones, igual como me presenté antes, me voy a seguir presentando. Entonces eso le daría a él tal vez más argumentos para, digamos, para defender su comparecencia, ¿me entiende? Claro. Pero en la medida que él diga que es objeto de persecución política, ¿cómo vamos a hablar de persecución política si todas las audiencias como esta que le digo ya está preparada, está convocada con anticipación, y él tiene conocimiento y su abogado también? Esa es su oportunidad. Entonces yo, por ejemplo, lamento que la señora Heriberto Benítez, a quien conozco
conozco, Sí. diga que Pablo Sánchez, Duberly Rodríguez le tienen miedo al Congreso. Le tienen miedo al Congreso, que, que tienen miedo a la fuerza popular y por eso es que no quieren hacer las cosas bien. Que hemos ido al despacho de la presidenta del Congreso. Yo cuando me he ido al Congreso, por razones, digamos, de trabajo, claro, de dar informes, etcétera, uno tiene que visitar pues al presidente, eso es elemental, pero yo no me he ido jamás a recibir de la presidenta del Congreso. ¿Tienen miedo ustedes a la bancada del fujimorismo del Congreso? Yo creo que uno debe tener miedo cuando comete irregularidades, pero yo pienso que mi trabajo lo estoy haciendo en términos, digamos, regulares. Entonces, ¿miedo de qué? Sí. Contra mí no hay ahorita ninguna investigación ni nada por el estilo en el Congreso, de tal manera que ¿a qué temor se puede tener? Ahora, el organismo que a nosotros nos puede procesar o destituir es el Consejo Nacional de la Magistratura, y eventualmente una acusación constitucional, pero por alguna conducta muy gravísima que yo sepa no le he cometido. Ahora, pero un ratito, hay 4 miembros del Tribunal Constitucional que les han metido una denuncia constitucional en el Congreso, o sea, de que se puede hacer. Sí, claro. ¿Sabe usted que se puede hacer? Claro, pero tiene que haber por lo menos pues una justificación, o sea, por decirlo en palabras más sencillas, un pretexto. Entonces, pero en el caso nuestro, ni el doctor Pablo Sánchez, ni quien les habla, digamos por el momento que existe ninguna. Y en el caso de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿cree que hay motivación para una acusación constitucional por un fallo que ellos han tomado, por una sentencia que han emitido? Bueno, yo considero que las decisiones que toma el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional deben ser respetadas, y eso no deben ser objeto, digamos, de medidas, digamos, que impliquen sanciones. De acuerdo. Doctor, lo corté cuando estaba contando ya. Entonces están todos los casos, Toledo, que se llena la boca afuera, que la persecución, venga, entonces el 8 de junio hay una audiencia, viene, se defiende y le pasa lo de Nadine Heredia, impide que después le metan a la prisión preventiva porque vino a, ¿no es cierto? Pero veremos si lo hace. Pero el proceso queremos saber, doctor Rodríguez, ¿cómo anda? ¿Ya el trámite dónde está? ¿El juez federal en Estados Unidos ya tiene el caso? ¿Está por decidir? ¿Qué ha pasado? No lo sabemos. ¿Pero cómo lo va a hacer el presidente por judicial? Es que no lo tengo por qué saber, porque en principio yo no participo directamente en eso. Y ahora... En el trámite, pero sí en la primera parte. Claro. No, es que el juzgado de investigación preparatoria que dio el mandato de prisión preventiva, Concepción Carguacho, él ya cumplió con su papel. Manda. Él ya entrega a la oficina del Ministerio Público, que es la Oficina de Cooperación Internacional y Extradiciones que desempeña don Alonso Peña Cabrera Freire. Ellos a su vez hacen la traducción de la resolución, arman todo el expedientivo y lo ponen a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene una oficina que tiene el mismo nombre. Sí. Y esta oficina es la que va a entregar directamente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos el expedientío, el cuadernillo. Y lo que nosotros sabemos es que eso ya se mandó a mediados de febrero. Ya. Ahora, desde que ha llegado... porque inicialmente mandaron estuvo mal. Seguramente. Ya. Pero a partir de ahí no tenemos pues conocimiento de si ya lo derivaron o no a un juez federal, que debería ser el trámite ¿Quién debería regular. saber eso? ¿La Cancillería debería preguntar? Tendría que ser, claro, porque quien llevó fue la Cancillería. Yo entiendo que la Cancillería es la que debía un poco preguntar dónde está el expedientivo, dónde está el trámite, y si dicen que falta alguna cosa, pues qué es lo que falta, para que a su vez le diga al fiscal, y de repente el fiscal también le diga al juez, oiga, falta tal cosa. Pero ese tema no lo conocemos. Por eso es que yo creo que hace bien el Ministerio de Justicia, porque yo como Poder Judicial, a los Poderes Judiciales no le corresponde contratar abogados ni nada por el estilo, porque es tema de las partes, ¿no? Entonces, yo creo que hace bien el Ministerio de Justicia en también interesarse en contratar abogados para que allá mismo, digamos, hagan el seguimiento respectivo, porque si no, obviamente el único que va a estar enterado de qué está pasando es el señor Toledo, porque él sí ya tiene 2 abogados como este público conocimiento. Buenos abogados, ¿eh? Uno ha sido el subsecretario de Estado y otro es un abogado tremendo. Pero claro, pero se habla ya pues por estos días de que el gobierno no quiere que venga Toledo, entonces están con una dejadez, han puesto el caso Toledo como el caso 543 punto no sé cuánto y no le dan importancia. Bueno, pero eso ya es especulación política. Sí pues, pero digamos, a uno lo llevan a pensar eso, pues claro, si no hacen las cosas bien. Pero Toledo dice que se puede beneficiar por el tema de la doble incriminación en 2 casos allá en Estados Unidos. A ver, sobre ese tema también quiero dar una opinión muy personal y que jamás y que no se podría tomar como una directiva ni nada para los jueces ni nada, porque ellos son independientes. Pero por ejemplo, todo el mundo sabe que existen 2 procesos con el señor Toledo. Un proceso penal por lavado de activos en el juzgado de instrucción del señor Abel Concha, con el viejo Código de Procedimientos Penales, que está culminando la fase de investigación o de instrucción. Todavía no hay acusación. Ahora, en paralelo, pero con fecha posterior, se ha abierto el proceso penal contra el señor Toledo
en la fiscalía, ya no en el juzgado, sino en la fiscalía, donde el señor Hamilton Castro, también por lavado de activos y por otro delito que en este momento no me acuerdo. Tráfico de influencias. No, En el caso de Toledo está por tráfico de influencias. Sí, no me acuerdo. Negociación incompatible. Ya. Negociación incompatible. Entonces son dos procesos, pero si nosotros no nos ponemos a analizar los hechos, prácticamente son los mismos. Sí. ¿No? Entonces, porque, por ejemplo, la prisión preventiva ordenada por el señor Abel Concha, o por el juzgado del señor Abel Concha, ha tenido como referente los nuevos hechos. Sí, claro. Digamos, eso cierra el círculo, pues, claro, entonces, yo pienso que estos procesos tienen que acumularse necesariamente, y tienen que acumularse al proceso donde hay más despliegue de investigación, donde hay más actividad probatoria, y donde hay más actividad probatoria es en el nuevo caso, en el caso de Lavallato, no sé, en Odebrecht. Y aquí tengo que remitirme a lo que dice la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que lo hemos firmado todos. Sí, claro. Y el artículo 36 habla de autoridades especializadas. Ya le estoy diciendo que en el caso de Coteva está con un juzgado de crimen organizado. No está organizado y código antiguo. Y código antiguo. Ya. Entonces, el artículo 36 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que nosotros lo hemos firmado, dice, y es de cumplimiento obligatorio, dice, autoridades especializadas. Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán de la independencia necesaria conforme a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado parte para que puedan desempeñar sus funciones con eficiencia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano u órganos formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de sus funciones. Esto que está diciendo aquí la Convención de las Naciones Unidas ya lo tenemos nosotros. Es el nuevo sistema anticorrupción. Es el nuevo sistema anticorrupción. O sea, el caso debe acumularse y lo debe manejar el nuevo sistema anticorrupción. Así es, eso está clarísimo. ¿Y ahí de quién depende eso? Y porque depende del pedido que han hecho las partes. No creo que Maiman ha hecho el pedido de acumulación, y obviamente lo tiene que resolver el juez. Pero ¿por qué sería procedente la acumulación? Uno, porque hay unidad de hecho. Prácticamente es el mismo sustento fáctico. Segundo, porque no tratándose ya, digamos, de un clásico caso de criminalidad organizada, sino ya vinculado a corrupción, tiene que adherirse al sistema especializado en digamos, anticorrupción. Y por último, porque el nuevo Código Procesal Penal, que se está aplicando para el caso Odebrecht, resulta mucho más garantista, más eficaz, y por último, porque acumulándose ya no se pierde tiempo, pues se gana celeridad. Yo estoy de acuerdo con eso, yo digo que se debe acumular. Y si se acumula en ese sentido, pero si no se acumula o se acumula mal, el tema es, y ese es el lado que no se está viendo. Pero permíteme terminar el razonamiento. Miren, justamente, yo creo que parte de la defensa del señor Toledo, y aquí para nada yo quiero, digamos, entrometerme en las atribuciones de las partes, justamente van a invocar que hay doble persecución por el mismo hecho. Y entonces, obviamente, la persecución penal múltiple por un mismo hecho está prohibido, porque eso es lo que se llama jurídicamente, en términos extranjeros, se llama ne bis in idem procesal. Sí, claro. ¿No? Entonces, tiene que hacer un solo proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que si la justicia norteamericana ve que en el Perú, en lugar de haber dos procesos, hay uno solo, yo creo que estaría mucho más predispuesto a, digamos, a tramitar el requerimiento de detención con fines de extradición. ¿Y si no se hace, podría favorecer a Toledo? Me parece que lo lógico es eso. O sea, yo también creo lo mismo. O sea, digamos, Estados Unidos, y la gente de repente no conoce muy bien esto, es súper estricto, va a hacer un test, ¿no es cierto? Doble incriminación. Oye, pero este caso, si ese es el mismo, tiene dos, acá no se puede perseguir a una persona, y se acabó. Y Toledo, feliz, no puede. Y eso ya no depende solo de mejorar el trámite del procedimiento, sino de todas las deficiencias que ha tenido acá. Yo coincido en eso. Tengo algunos últimos temas porque me dicen que tiene que salir ya volando, doctor Duverlé Rodríguez. La seguridad de los magistrados. Ayer han matado a un juez de paz en Huanchaco, en Trujillo, y lo han matado de una manera tremenda, ¿no? Bueno, ¿qué habría que? ¿Eso es una excepción? ¿No hay muchos jueces, digamos, que ven asunto porque este es tráfico de terrenos, él se rehusaba pues a hacer lo que querían los mafiosos? Claro. En fin, ¿cuál es su reflexión o qué están haciendo frente a eso? En primer lugar, expresar mis condolencias por la muerte de este juez, que sin ser formalmente parte, digamos, de la estructura del Poder Judicial, porque él no es un juez letrado, es un juez de paz no letrado, como se les llama, que son los que están en las poblaciones aledañas o están en el campo, pero que sin embargo son la primera, digamos, manifestación de justicia
en el Perú. Entonces esta persona ha sido asesinada, entiendo que por sicariato, una dolencia de sicariato, entonces, pero digamos, brindarle protección a todos ellos. Los jueces de paz en el Perú son como 6.000, sí. Son 6.000. Entonces va a ser materialmente imposible, pero si hubiera en algún lugar, por ejemplo, como en Trujillo, donde hay sicariato, que eso lo conocemos, yo pienso que ahí sí se podría justificar que se solicite, digamos, garantías al Ministerio del Interior, incluso para jueces de paz, no letrados, como este señor. ¿Usted cree que se extienda, digamos, a ese nivel de la justicia? Y a nivel nacional, sobre todo en criminalidad organizada y en delitos de corrupción, a los jueces que estén viendo casos emblemáticos, ¿me entiende? Y en el caso particularmente de Lima, esto ya ha sido resuelto. El Ministerio del Interior está cumpliendo, digamos, con dar seguridad a los jueces de la Sala Penal Nacional y también de la Sala, digamos, del nuevo sistema anticorrupción. Ya, digamos, usted diría que en niveles de repente no totalmente satisfactorios, pero razonables. Sí, razonables. Sí, además vamos a conversar con el Ministerio del Interior de cómo manejar el tema de la seguridad, porque también se habla de una posibilidad de que nos den una suerte de pool de policías. Ajá. Es decir, nos digan, al Poder Judicial le damos 100 policías. De acuerdo. Y ya el Poder Judicial ve define a dónde los manda, etcétera. Sería mejor, ¿no? Esa es una posibilidad. Ya, me parece que sería mejor, porque el otro día hablaba con fiscales de lavado de activos al coordinador, y yo le preguntaba, y no tenían ellos ningún tipo de seguridad. O sea, los fiscales que están en los casos de Lavallato no tienen ningún nivel de seguridad. El otro tema, hablando de los jueces de paz, va a estar usted el fin de semana, entiendo, pero con rondas campesinas. Usted tiene un, digamos, no de ahora, sino, digamos, en su trayectoria, un particular interés por ese diálogo intercultural de la justicia intercultural. ¿Cómo vamos en eso? ¿Qué avances ha habido? ¿Qué anuncios hay que hacer sobre ese tema? Bueno, yo voy a ir en primer lugar a un evento de rondas campesinas en Cutervo, este viernes y sábado. Y obviamente en este momento lo que está en debate en el Congreso de la República es un proyecto de ley que desarrolla el artículo 149 de la Constitución del año 93. Este artículo 149 dice que se reconoce facultades jurisdiccionales, entiéndase, de jueces, para que administren justicia a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas, y dice con el apoyo de las rondas campesinas. Y la Corte Suprema de Justicia de la República, en un acuerdo plenario, el número 1 del año 2009, por interpretación sistemática, consideró que las rondas campesinas también tienen las mismas atribuciones jurisdiccionales que tienen las comunidades campesinas y las comunidades nativas. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando no había esa interpretación, a los ronderos que persiguen a la delincuencia y que han acabado prácticamente con la delincuencia en el campo, los tenían presos por secuestro, por usurpación de autoridad, etcétera. Entonces, este mismo artículo 149 dice que una ley regulará la coordinación entre las dos jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria... Una ley de desarrollo constitucional. Así es, que por más de 20 años no se ha desarrollado. La Corte Suprema hace 3 años presentó un proyecto y tuvo ya incluso un dictamen favorable de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos y Afrodescendientes, pero se quedó ahí. Ahora me parece que el congresista Gino Costa lo ha retomado. Que ha trabajado mucho en las rondas también. Entonces, y lo ha vuelto a presentar, pero ahí también los mismos ronderos tienen algunas observaciones, pero yo entiendo que en el camino deben, digamos... digamos, no para siempre que va a ser pues todo lo que... pero sería un avance. Sí, yo creo que sería un avance, sí. Ya, y ustedes están como Poder Judicial también impulsando. Así es, estamos impulsando y estamos tratando de esclarecer entre los mismos ronderos cuáles son las atribuciones que ellos tienen, que tenemos nosotros, para que no haya, digamos, una colisión, un choque entre las dos jurisdicciones, sino que podamos convivir de manera armoniosa, reconociendo cada uno sus atribuciones. Siempre cuando sale la corrupción en el sistema de justicia se centra en los jueces, en los fiscales, pero no tanto en los abogados. El caso Lavallato nos acaba de mostrar que tremendos estudios, hay algunos que dicen que son 14 o 15 de los estudios tops en el Perú, que han estado metidos de pie a cabeza con el tema de Lavallato. ¿Cómo se hace para ir, doctor Rodríguez? Miren, aparte de la sanción en casos concretos, los delitos de corrupción pues son delitos contra la administración pública, es decir, solo lo pueden cometer los funcionarios o servidores públicos. Eso ya es, digamos, ABC. Sí. Pero no podemos descuidarnos en la lucha contra la corrupción también en el área privada, en la vida privada, en el sector privado, que involucra a los abogados, a las empresas. Y yo creo que en ese terreno, por ejemplo, hace muy bien la CONFIEP, como organización empresarial, de ya también tener, digamos, medidas en este terreno. Y yo creo que ahora que vamos a estar en la Comisión Nacional Anticorrupción, dentro de unos minutos, creo que ahí se van a, digamos, a tomar algunas orientaciones, pero como usted dice, el tema contra la corrupción no es un tema solamente en la corrupción estatal. ¿Por qué? Porque el que se corrompe en el Estado lo hace, digamos, en complicidad con uno que viene de afuera, con un particular. El caso Odebrecht, para no ahondar en los detalles, expresa
una gran corrupción empresarial. Además, y entonces yo creo que los colegios de abogados tienen que poner en vigencia sus códigos de ética profesional. Por ejemplo, ya el doctor Pedro Angulo Arana, que es el decano del Colegio de Abogados de Lima, ya nos ha hecho conocer una lista de abogados sancionados, un registro de abogados sancionados. No, son algo de 50, me parece, no recuerdo exactamente la cantidad, pero ya es un buen paso. Es un buen paso. Pero si hay también abogados que pudieran estar comprometidos formalmente en actos de corrupción, yo creo que los colegios de abogados y todos los colegios profesionales en general deberían, digamos, también tomar medidas para poner, digamos, un poco de coto a estas prácticas que son negativas para el país. ¿Endurecer el delito de apología nos va a librar del Movadef y del terrorismo? Bueno, yo no creo que una figura jurídica va a desaparecer un fenómeno que podría ser social. En primer lugar, pienso yo que la lucha contra el terrorismo es principalmente ideológica. Y esa batalla hay que ganarse en las universidades, en el magisterio, donde está tiene cierta fuerza, digamos, sí, pues, el senderismo, en los sindicatos, ¿no? Los partidos políticos deben liderar esa batalla, porque es una batalla política, ¿me entiende? Y en el terreno obviamente jurídico, en el terreno penal también. Y yo creo que con la modificación del artículo sobre la apología del terrorismo, porque primero hay una apología del delito en general, sí, y luego como una modalidad, la apología del terrorismo, que antes me parecía que era un poco muy genérico, muy abstracto. ¿Ayuda? Yo creo que sí puede ayudar, pero eso de que eso permita, digamos, eliminar o no a una corriente, digamos, que está por ahí, no es suficiente, ¿no? Sí, ahora me han preguntado cuando usted ha hablado sobre el tema de la jurisdicción más indígena, el tema de la administración de justicia, y en este diálogo intercultural, el baguazo, se va a cumplir ya, eso ha sido el 2009, 8 años. ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido ahí en materia de administración de justicia? Bueno, justamente el tema de no entender, digamos que el Perú es multicultural, que es plurinacional, y que no le podemos imponer a otras culturas como los de los pueblos nativos de la selva, los aguajún, los ashánica, los shuar, lo que fuera, nuestros modelos, nuestros moldes. Y por otro lado, que hay que respetar su derecho a su territorio, y que si el Estado quiere tener presencia ahí, por ejemplo a través de las industrias extractivas, tiene que respetar lo que se llama la consulta previa, que lo ordena la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Entonces de ahí se pueden sacar muchas lecciones, pero esperamos que ya no se vuelvan a repetir. El caso de Santos se resolvió, ¿no? No, está en juicio oral. Yo sé, a lo que voy es porque había un tema con un juez que iba a irse a una pasantía en Francia. Bueno, sobre eso quiero informar lo siguiente. Ayer justamente, a mí me gusta resolver las cosas, como decimos, al toro por las astas. Y eso lo ha hecho, porque entonces, ¿qué pasa? El Consejo Ejecutivo recibe el pedido de este juez, donde nos dice, yo voy a estar más que 5 días en Francia, y porque además él va a ir a un segundo curso, después de haber hecho un primer curso, y donde la invitación viene con nombre propio, no es que siquiera yo puedo mandar a otro en su reemplazo, no. Entonces le pagan los pasajes, todo eso, entonces el Consejo Ejecutivo no tiene ningún problema en digamos, darle la autorización, pero luego nos enteramos que la coordinadora del sistema de la Sala Penal Nacional, la doctora Inés Villabonía, y el presidente de la sala también expresaban una preocupación porque a veces ocurren accidentes. ¿Qué podrías pasar? Porque el avión, hay una huelga de pilotos, qué sé yo, y se queda, y el caso se viene a cero. Entonces yo los he invitado ayer. El caso, ¿no es cierto? Así se quebraba. Entonces yo los he invitado a los tres, a la doctora Inés Villabonía, ayer a mi despacho, al presidente de la sala y al propio juez Tejada. Y al final hemos concluido, el propio juez Tejada ha dicho que él, como soldado, digamos, del Poder Judicial, se atiene a lo que nosotros dispongamos. Y yo he considerado que, teniendo en cuenta, no tanto el peligro de que formalmente se va a quebrar porque pasan los 8 días, lo que va a ser muy difícil, pero como se han programado ya actividades, están en lo que se llama lectura de piezas, y se han programado leer 2000 piezas, entonces, cada día que se pierde, afecta digamos, el proceso. Entonces, para esa fecha, para esa semana que él iba a estar de viaje, ya están programadas actividades probatorias. Y por tanto, por los fines del proceso, hemos establecido y ya hemos dejado sin efecto, digamos, ese viaje, y se va a quedar. De acuerdo. Doctor Duriel Rodríguez, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Hasta otro momento, para seguir conversando sobre otros temas. No tengo tiempo para más. Nos encontramos mañana aquí a las 8 de la mañana.